Ahora bien, para quienes no me conocen, soy Claudia Guadamuz, asesora legal senior para América Latina y el Caribe en el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo, y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este encuentro regional que estará dedicado a conocer las modificaciones realizadas al estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional, de CAFI, aplicable a las organizaciones sin fines de lucro. Muchas gracias, Claudia. Mi nombre, en efecto, soy Carlos Sierra. Yo trabajo para el CIPRODE en Honduras, una organización de derechos humanos, pero también en este momento estoy en representación de la red subregional de organizaciones civiles en Centroamérica, una red precisamente organizada alrededor de poder vigilar, analizar y reflexionar sobre los temas que tienen que ver con el ambiente habilitante de las organizaciones de sociedad civil en la región, cómo esto se estrecha o se va abriendo. Y también uno de nuestros ejes de trabajo es precisamente el seguimiento de la recomendación 8 del el GAFI, el Grupo Internacional, alrededor de este tema. Gracias, Carlos. Muchas gracias también a Miguel por esa introducción al tema, y ahora lo que voy a hacer entonces es explicarle un poco brevemente el antecedente en el que se dan tanto la creación de la recomendación 8 como las modificaciones a las cuales los colegas van a dedicarle más tiempo. Para quienes no conocen del tema, para quienes por primera vez se están familiarizando con el concepto de la recomendación 8, permítanme explicarle que este es el resultado del trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero ¿quién es este organismo? Para quienes no lo conocen, esta entidad es un organismo intergubernamental que tiene la responsabilidad de establecer y promover estándares globales para mitigar los riesgos relacionados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El GAFI ha elaborado 40 recomendaciones para los países afiliados a fin de garantizar una respuesta global coordinada para la prevención de esos delitos. El GAFI formuló sus estándares para para prevenir el financiamiento del terrorismo después del 11 de septiembre, dedicando una recomendación en particular y completa para las organizaciones sin fines de lucro. Las recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo del GAFI, en las que se incluye la recomendación 8, fueron aprobadas inicialmente en octubre del 2001. Pasamos, por favor, a la siguiente. Fue entonces en ese momento que el GAFI caracterizó a las organizaciones sin fines de lucro como particularmente vulnerables de ser abusadas para financiar terrorismo, aunque en aquella época se carecía de evidencia adecuada de cómo ese financiamiento del terrorismo se producía a través de las organizaciones. Y eso se demostró en los años subsiguientes, como Miguel lo acaba de explicar. Sin embargo, esa caracterización de ser particularmente vulnerables para financiar terrorismo dio lugar en su momento a narrativas y prácticas de entes reguladores que existen lamentablemente hasta el día de hoy, dirigida a restringir y hacer más difícil el acceso al financiamiento de las organizaciones caracterizadas por sus países como vulnerables para ser usadas en el financiamiento del terrorismo. A pesar de que esa etiqueta se eliminó en el 2016, muchas de esas restricciones todavía existen. Lo que tienen ustedes en pantalla ahora es el texto de la recomendación 8 hasta 2016, que se leía tal cual la ven en sus pantallas. El texto decía que los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relacionadas con las organizaciones sin fines de lucro del país que haya sido identificado como vulnerables al abuso para financiar terrorismo. Los países también, según la recomendación 8 del 2016, debían aplicar medidas focalizadas y proporcionadas a la luz del abordaje basado en el riesgo a dichas organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo. Ese era el texto de la recomendación hasta ese año. Eso resultó en consecuencia que la etiqueta de vulnerables para financiar terrorismo
fuese absorbida por muchas regulaciones que previenen el lavado de dinero y que previenen el financiamiento del terrorismo a nivel nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector de organizaciones sin fines de lucro fue etiquetado como susceptible de abuso por parte de blanqueadores de dinero y terroristas. Hasta 2021, ese fue el lenguaje que prevaleció. Entonces, para las organizaciones sin fines de lucro, esta incorrecta caracterización ha resultado en que las organizaciones y los defensores de derechos humanos se hayan visto agobiados por una interminable lista de restricciones legislativas, regulatorias y de políticas, todas ellas creadas para combatir esos delitos, pero que lamentablemente y con mucha frecuencia han resultado en consecuencias no intencionadas, obstaculizando casi todo, desde la ayuda humanitaria hasta a la atención a poblaciones vulnerables. Y es entonces que gracias a la incidencia de las entidades que mencionó Miguel, que el Gafi ha reconocido esas consecuencias no intencionadas que han sido más evidentes en los últimos 6 o 7 años, dando lugar a la revisión del texto que tienen en pantalla para modificar el texto en la siguiente forma. Y por favor, pasamos a la siguiente. Gracias. Y como ven en lo que está resaltado en rojo, ese es el nuevo texto incorporado a la recomendación 8 a partir del 2023. Para eso se estableció dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional un flujo de trabajo que tenía por objetivo abordar todas estas acciones de supresión de las organizaciones sin fines de lucro, la eliminación de los riesgos, la exclusión financiera y los impactos que la incorrecta interpretación de esta recomendación estaba teniendo en los derechos humanos y también en el debido proceso de la mala implementación de esos estándares. De tal manera que el lenguaje fue modificado y es lo que nos interesa entonces ahora que todos conozcamos y dominemos. ¿Qué es lo que dice ahora el Gafi? Que los países deben identificar a las organizaciones que se encuentran dentro de la definición del Gafi de entidades sin fines de lucro y evaluar sus riesgos de financiamiento del terrorismo. Los países deben también contar con medidas focalizadas, proporcionales y basadas en el riesgo sin perjudicar o desalentar indebidamente las actividades legítimas de las organizaciones sin fines de lucro en consonancia con el enfoque basado en el riesgo. Todo ello ¿con qué propósito? Con el propósito de proteger a dichas organizaciones del abuso para financiar terrorismo. Y ahora mis colegas van a explicar en detalle cómo es que este lenguaje puede ser utilizado por las organizaciones para promover cambios en las regulaciones nacionales. El GAFI trabaja para identificar y analizar estas consecuencias no intencionadas y señala que los países de forma muy seguida aplican los estándares del GAFI basados en una falta de un enfoque basado en el riesgo. Y ahí cierro la cita. Es interesante señalarlo porque hay un reconocimiento de que hay consecuencias que no son las que el GAFI realmente buscaba generar. Hay consecuencias a partir de la mala aplicación de los estados, y las ha habido históricamente, desde consecuencias justamente denominadas no intencionadas, cuando los estados aplican o desarrollan normas y políticas no para afectar a la sociedad civil, sino en un intento genuino de regular, de cumplir con la recomendación.
lo que señala el Gafi, y es muy relevante por lo que va a venir en la actualización, es que la falta de un enfoque basado en el riesgo genera que no haya una adecuada regulación. ¿Qué se refiere a esto? La recomendación 1 enfatiza que tiene que haber una evaluación del riesgo de aquellos sectores el riesgo en cuanto a financiamiento del terrorismo, de aquellos sectores para poder regularlos, para poder establecer políticas de protección. Y entonces se establecen las políticas. El problema en América Latina, en la mayoría de los países, es que se ha realizado al revés. Hemos realizado el establecimiento de políticas, hemos visto el establecimiento de políticas y normas en los diferentes países, para las organizaciones civiles, sin tener una evaluación del riesgo real que enfrentan las organizaciones. Entonces, evidentemente, esto ha generado, como podemos ver, no es sorpresa para nadie, que haya marcos que no son apropiados para la sociedad civil, que las sobreregulen, que en algún momento inclusive desincentiven sus actividades. Ahora, esto es en cuanto a consecuencias no intencionadas. Si bien el Gafi no se refiere a otro tipo de consecuencia en esta cita, sí está consciente de que hay algunos países donde se ha ido mucho más allá de consecuencias no intencionadas, como son los casos de Venezuela, el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde hay un objetivo y hay una malversación, yo diría incluso una perversión en el uso de las normas para inhibir a la sociedad civil. Son casos más extremos, pero en los casos más generales vemos esto. Ahora, ya con relación a un poco más el proceso. Cuando inició la recomendación 8, tenía un enfoque mucho más universal de declarar a las organizaciones civiles como vulnerables a este fenómeno de financiamiento del terrorismo. Con el paso del tiempo, el propio Gafi, pues yo creo que justamente reconociendo la propia recomendación 1, ha ido mitigando esa visión. Y para 2016 ya era muy claro en dicha actualización que no era así, que no todas las organizaciones estaban en riesgo, que no todas las organizaciones de la sociedad civil incluidas en la definición del Gafi eran particularmente vulnerables. Sin embargo, eso no fue suficiente. No fue suficiente porque existen varios temas todavía pendientes que vamos a hablar ya cómo se abordó en esta última actualización, que todavía hacían que la recomendación 8 no cumpliera con su objetivo primordial, que es proteger a las organizaciones contra el financiamiento del terrorismo, a la vez que dejarlas hacer sus actividades legales. Entonces, para finalizar el comentario en esta parte, Carlos, recordemos ahora la otra parte, cómo es el proceso de actualización. El proceso de actualización, por supuesto, depende de Gafi. Sin embargo, algo que fue sumamente interesante es que el Gafi abrió la posibilidad a que la sociedad civil pudiera comentar y recomendar sobre esta actualización y también sobre el documento de buenas prácticas de esta recomendación. Ambos se actualizaron el año pasado. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, el proceso no inició ahí. Como todos los procesos de incidencia, hay algunos puntos clave que yo creo que nos dan valiosas lecciones para la región y para los países. La incidencia social civil comenzó a través de la creación de redes globales que pudieran incidir en el gas. Que dichas redes tuvieran el conocimiento y manejaran el propio lenguaje del GAFI y conocieran y se informaran acerca de cuáles eran los efectos que se estaba teniendo la aplicación y realizaran propuestas técnicamente viables para su actualización. Tercero, pues empezar a realmente abrir espacios de diálogo con el GAFI, buscando funcionarios particularmente sensibles con la temática, participando en algunos espacios, a veces prácticamente en el cuarto de al lado de las plenarias, hasta que se fue dando más y más espacios. Y algo muy importante fue la inclusión de voces muy diversas. Me estoy refiriendo en este momento al trabajo de la coalición de organizaciones no lucrativas para el GAFI, y donde se incluyen voces muy diversas. Hay un liderazgo claro de algunas organizaciones como
el propio ICNL, como Human Security Collective, Charity Security Network en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, también participan muchas organizaciones del sur global y eso creo que le da una pluralidad muy relevante. Por supuesto que hay miembros de organizaciones, habemos miembros de organizaciones de América Latina, pero también colegas de África, el Medio Oriente, del norte de África, del sudeste asiático, del este europeo, que reflejan los impactos globales que se están teniendo. Entonces, en resumen, te estoy contando el resumen de probablemente 10 años de trabajo. El resumen es que gracias al trabajo de todas estas personas y organizaciones, pues se ha llegado a una actualización de una recomendación que es sumamente relevante por su impacto a nivel global en la sociedad civil. Ahora, no es la versión perfecta ni definitiva. Creemos que todavía va a haber mucho más allá y necesita haber mucho más allá, pero es un paso significativo, como lo vamos a comentar. Inclusive hay un documento que habla del futuro de la recomendación 8 desarrollado por Human Collective, eh, que analiza estos temas, pero creo que es un muy buen avance. Entonces, en resumen, pues es fruto del trabajo de la sociedad civil organizada a nivel global, fruto del análisis y la propuesta y fruto de los espacios de interlocución con el. Pues bueno, Claudia nos acaba de hacer una muy buena resumen, pero voy a comentar acerca de justamente estos, los efectos potenciales que se pueden tener, y refiriéndome ya un poco más breve a los cambios, pero sí los voy a tocar. Lo primero es el objetivo. El objetivo de la recomendación 8 originalmente siempre ha sido el proteger a las organizaciones no lucrativas del abuso del financiamiento del terrorismo, pero no se había incluido el hecho que en el objetivo, que esto debe ser realizado sin interrumpir o desalentar sus actividades legítimas. Eso ya es parte del objetivo. Esto es muy relevante porque justamente debemos de recordar algo. Eh, Probablemente la mayor herramienta de presión que puedan tener las organizaciones civiles hacia los gobiernos es recordar que el GAFI evalúa el cumplimiento de estas recomendaciones. Estas recomendaciones son evaluadas a través de ciclos de las que se denominan evaluaciones mutuas y coordinadas por GAFILAT en nuestro caso o GAFIC o CIFATAF en el caso del Caribe, donde grupos de asesores de estos organismos tipo GAFI regional van a los países y en los países evalúan el cumplimiento de las 40 recomendaciones, no solamente. En el caso de incumplimiento, en el caso de incumplimiento se puede otorgar una cierta calificación, ya sea no probatoria o de cumplimiento, y eso tiene un efecto en la calificación que se tiene con respecto al cumplimiento de las recomendaciones de Gafi, que puede ser tan negativa como que un país se ha colocado en la lista gris, por ejemplo, fue el caso de Panamá hace unos años, o de plano en la lista negra. Y estos complica el acceso de los países a fondos internacionales, a espacios de financiamiento, etc. Entonces, resulta de interés para el país que, que todas las recomendaciones sean calificadas como cumplidas. Para esto tienen que cumplir con la recomendación y lo que dice la recomendación. Por eso es tan relevante y ahí es donde hay un punto de encuentro donde a la sociedad civil le interesa que las regulaciones y las normas justamente cumplan con las recomendaciones del GAFI y no como actualmente ocurre en muchos países, donde excede las recomendaciones del GAFI y empieza justamente con el objetivo. El objetivo en varios países, la aplicación de la recomendación 8 en normas y políticas desincentiva o inclusive interrumpe las actividades legítimas de la sociedad civil. Un segundo punto que también puede la sociedad civil insistir con respecto a su cumplimiento es el alcance. El alcance de la recomendación ha sido muy claro porque ha sido limitado, no ha sido ampliado, es al revés, ha sido limitado. ¿A quiénes aplica la recomendación? Aplica solamente a un subgrupo
Dentro del gran sector de la sociedad civil, del sector de la sociedad civil que tiene Gafi, solamente un subgrupo de organizaciones serían aquellas que apliquen, no a todas las organizaciones. Entonces, se tiene que revisar cuál es esta definición acerca de organizaciones no lucrativas y hacerlo. Y eso se conecta con el tercer cambio, que es reconectar la recomendación con el enfoque basado en riesgo. Y esto implica que el foco de la regulación tiene que ser basado en evidencia que otorgue las evaluaciones de riesgo y no como si fuera un estigma, una clasificación que se da de inicio de que se concibe a todo el sector de sociedad civil como en riesgo alto. El GAFI apunta exactamente a lo contrario, a que se tiene que, basado en las evidencias de las evaluaciones de riesgo, se tiene que identificar aquel subsector que podría estar en algún riesgo, dado que la gran mayoría de las organizaciones se encuentran en un riesgo bajo. Solo como un ejemplo práctico, en la Evaluación Nacional de Riesgo realizada por el Gobierno de México, publicada en 2021, se reconoció que no había ninguna organización en particular con un alto riesgo de financiamiento del terrorismo, por lo cual reconoció que todo el sector era de bajo riesgo. En el caso de una evaluación sectorial que colaboramos, en particular Gaby Pellón lideró para el Perú, se concluyó que había un subsector muy pequeño que podía tener algún riesgo, ¿no?, en financiamiento del terrorismo, pero eso de nuevo se volvió a coincidir que la mayoría era un riesgo bajo. Y Ah, por último, dos puntos importantes. Uno, las medidas. Las medidas de regulación necesitan ser enfocadas, proporcionadas y relevantes a los riesgos. No se trata de establecer cualquier tipo de medidas y mucho menos medidas que son para otros sectores inclusive. Y dos puntos muy relevantes que no había. La autorregulación. Se reconoce que para lidiar con los riesgos, las medidas de autorregulación ya existentes por las organizaciones civiles deben ser tomadas en cuenta en las medidas de mitigación de riesgo de la sociedad civil. No se trata nada más de fomentar la regulación, las políticas públicas, me refiero, sino también tomar en cuenta que hay algunos países que ya han avanzado bastante en temas de autorregulación. Los casos de Uruguay, por ejemplo, hay buenos ejemplos. El caso de ustedes mismos en Honduras con el apoyo de ICNL, México avanzado, Perú también está teniendo avances. Ya varios países están trabajando en este tema de autorregulación, Brasil mismo también. Y por Miguel, último, nada más para concluir, esto tiene relación con el documento de buenas prácticas. El documento de buenas prácticas que está asociado a esta recomendación también se actualizó e incluye no solamente ejemplos de buenas prácticas, sino ejemplos de malas prácticas, de qué es lo que no deberían de hacer los países. Eso es relevante. Entonces, con todos estos elementos, tomando en cuenta todos estos elementos, justamente nos sirven de guía de qué es lo que van a esperar los evaluadores. Si el marco regulatorio y el marco de políticas públicas, el marco normativo de un país va a ser evaluado y ese marco inhibe a la sociedad civil, ese marco no toma en cuenta el enfoque basado en riesgo, no reconoce las medidas de autorregulación, si ese marco no identifica cuál es el subsector en riesgo y hace una aplicación general, puede ser una causa para que haya una baja calificación en la recomendación 8, lo cual va en contra del interés del Estado, en contra del interés de la sociedad. Y un último tema es sobre todo al delimitar el alcance, se puede interpretar también ya que el hecho de considerar a todo un sector de sociedad civil como sujetos obligados de normas contra el terrorismo no está dentro de los estándares del GAFI. Y eso es muy relevante porque en muchos países de América Latina, incluyendo México, Perú, por mencionar solamente dos ejemplos, todas las organizaciones son sujetos obligados, sin importar el nivel de riesgo. Y eso no es lo que está apuntando el GAFI y que lo va a, por decirlo de alguna manera, no a castigar, pero lo va a evaluar de una mala manera a partir de ya
quinto ciclo de evaluaciones mutuas. Resulta interesante, ya está publicado el calendario de las evaluaciones mutuas para este quinto ciclo, que se puede consultar también en las páginas del GAFI. Eso es un comentario. Bueno, la pregunta que referís, Carlos, la verdad es que los cambios a nivel legislativo en nuestra región, en América Latina, son un escollo, no se puede negar. En gran parte, ¿no?, de América Latina, los gobiernos un poco reaccionando a los procesos de evaluaciones mutuas de la cuarta ronda tomaron las decisiones más desacertadas, y una de ellas ha sido incluir a las organizaciones como sujetos obligados. Bueno, eh, como Carlos mencionaba, yo he sido funcionaria bastante tiempo en la Unidad de Información Financiera. A veces cuando hay que cumplir un estándar y no se sabe bien cómo gestionar el trato con un sector que podría ser vulnerable, lo primero que hacen los funcionarios digamos, la primera reacción es decir, bueno, lo ingreso a la lista de sujetos obligados y hago un monitoreo muy parecido al monitoreo que hago con otros sectores, ¿no? Que ya conozco mejor. Entonces, como digo, estas decisiones han sido bastante desacertadas, y cuando esas decisiones, por ejemplo, se plasman en leyes que incluyen, digamos, la ley misma es muy taxativa sobre los sectores que son obligados en ese país a informar a la Unidad de Información Financiera. Bueno, la verdad es que resulta bastante complicado impulsar reformas para revertir la situación. Pero hay algunos buenos ejemplos de situaciones que han logrado cambios positivos. Y acá lo que me interesa es no contarles todos, ¿no? Sino lo que me parece interesante es que ustedes vean que hay básicamente dos rutas posibles, ¿no? Que se pueden identificar para justamente revertir estas situaciones. Una es, por ejemplo, la que transitó y la que está transitando en realidad la República Argentina, ¿no? Aquí, en el marco de las evaluaciones mutuas, específicamente de la cuarta evaluación mutua, las autoridades, cuando se estaban preparando, porque acuérdense ustedes que los procesos de evaluación no es como un test en la universidad que uno va, lo rinde y después recibe el resultado, sino que son procesos bien exigentes y prolongados, ¿no? Una evaluación mutua dura aproximadamente 18 meses, y el país se prepara antes de esos 18 meses para poder enfrentarla lo mejor posible. Entonces, en ese momento, cuando el país se estaba preparando, cuando Argentina se estaba preparando, las autoridades identificaron que era necesario hacer una serie de cambios a nivel de la legislación interna, porque eran prioritarios para adoptar, digamos, más, digamos, esa letra fina del estándar, de los estándares internacionales, y reflejarlos en la legislación interna. Básicamente lo que querían es tener, ¿no?, unas posibilidades de rendir ese examen de cumplimiento técnico lo más preparados posibles. Entonces, en ese contexto, existió un amplio consenso entre las autoridades
nacionales en impulsar la modificación de la ley antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Y ahí se tomó la decisión de armar un proyecto de ley y enviarlo al Congreso y discutirlo, ¿no? con diputados y senadores, ¿no? Para justamente corregir un montón de falencias y hacer ajustes que eran necesarios, como digo, para afrontar la evaluación mutua. Bueno, en este proyecto, y gracias a los sostenidos esfuerzos de incidencia por parte de representantes del sector no lucrativo argentino, los que un poco ayudé a aglutinar y apoyé desde la coalición global de OSFL para Gafi, se incluyó un capítulo específico, una reforma dirigida al abordaje de la recomendación 8. En primer lugar, las OSFLs, uno de los cambios que planteaba este proyecto es que se quitan de la lista de sujetos obligados. En Argentina es uno de los casos donde la lista de sujetos obligados está en la norma antilavado. Entonces, se aprovechó este momento para quitar de esa lista a las entidades sin fines de lucro. Y además, como digo, se incluyó un capítulo específicamente donde las autoridades se obligan a conducir una evaluación sectorial para luego reglamentar un régimen dirigido a proteger el sector con mayor exposición y poniendo el acento en reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, tal como lo recomienda Gafi. Este proyecto, afortunadamente, se aprobó este año, ¿no? Hace un par de meses, y gracias a eso, hoy en Argentina las OSFLs, después de muchos años, ya no son más sujetos obligados, entonces no tienen que cumplir toda la serie de obligaciones que venían cumpliendo como podían hasta ahora. Pero además, lo interesante de todo esto es que las entidades sin fines de lucro, dado que el gobierno está todavía, las autoridades están todavía en la redacción de ese régimen, porque también se hizo una evaluación sectorial de la cual participaron las organizaciones, ahora está, digamos, la pelota en el terreno de las autoridades para que puedan redactar ese régimen focalizado en proteger al sector sin fines de lucro. Y en esa mesa de diálogo con las autoridades están también están participando como un sector interesado las organizaciones. Entonces, estamos trabajando en esta ruta que adoptó la República Argentina, y hasta ahora el diálogo ha sido bastante fructífero, pero por supuesto la película no ha terminado. La segunda ruta posible para poder hacer una incidencia efectiva es colaborar, ¿no?, con las autoridades en la emisión, por ejemplo, de decretos, de resoluciones o de disposiciones administrativas de los organismos competentes cuando se puede aprovechar ese margen sin necesidad de una modificación legislativa. Esto en Argentina no era posible, porque digo, esto ya estaba en la ley, y uno con una legislación de menor rango no puede cambiar la ley, ¿no? Pero hay casos, por eso tenemos que estar muy atentos, en donde el organismo competente, sea la financiera, tiene esa facultad de poder elaborar y aprobar disposiciones administrativas o reglamentaciones de menor rango donde se aterrice lo que en la ley aparece como un título. Entonces ahí hay cierto margen, y esta ha sido un poco la decisión, por eso yo también les quería traer este ejemplo que ha tomado, por ejemplo, Paraguay, ¿no? Allí las autoridades competentes y los representantes también del sector no lucrativo colaboraron en un largo proceso, primero para hacer una evaluación sectorial de riesgos y luego para elaborar una reglamentación a nivel de CEPRELAD, que es la UIF de Paraguay,
para que se adopte un esquema de segmentación de las obligaciones, o sea, no que todas tengan que cumplir con lo mismo, sino que haya un régimen segmentado. En el caso de Paraguay se emitió un reglamento en noviembre de 2022 que estuvo, digamos, en acuerdo, el sector no lucrativo participó, ¿no? Y de discutir ese borrador de reglamento, y allí se definieron 3 niveles de segmentación, así como también ese reglamento menciona una lista de OSFLs que están exceptuadas de cumplir con el reglamento. Entonces, en síntesis, para no extenderme más con esta primera pregunta, solo mencionar esto, ¿no? Como, por lo menos desde mi punto de vista, hay 2 caminos alternativos, y resulta que es relevante que los representantes de las organizaciones estén preparados para ver cuál es el que puede ser más viable en su contexto, y estén muy conscientes de la oportunidad que implica el acercamiento a las autoridades en momentos clave. ¿Cuáles son los momentos clave? Bueno, los procesos de evaluación mutua, como decía Miguel hace un ratito, están el calendario de evaluaciones es de conocimiento público, está en la página del GAFI. Otro momento clave son las evaluaciones nacionales de riesgo, ¿sí? Que digamos, todos los países tienen que llevar a cabo y tienen que ir actualizando por lo menos cada 2 o 3 años, y las evaluaciones sectoriales. Y ojo que tengan en cuenta también, con esto termino, es que cada vez que un país hace una evaluación, lleva adelante una evaluación nacional de riesgo, eso luego se tiene que ver plasmado en una política pública, en lo que en Gafi se denomina la estrategia nacional, es decir, ¿para qué hago la evaluación? Para identificar cuáles son los riesgos, y entonces una vez que conozco cuáles son los riesgos, lo que tengo que hacer es un plan de acción con medidas mitigadoras para poder abordarlos. Eso a nivel de la jerga del GAFI se llama la Estrategia Nacional, que no es ni más ni menos que una política pública en materia de prevención, de lavado y de financiamiento del terrorismo. Sí, creo que claramente los espacios de diálogo son posibles porque bueno, digamos, he acompañado varios espacios de diálogos, y hay como una conciencia, ¿no? De las partes, y esto gracias a los esfuerzos tan sostenidos de ustedes en cada uno de los países, de la coalición global a nivel del GAFI, de algunos que también hemos estado empujando a las autoridades de Gafilat, y esto ha tenido un eco, ¿no? En los gobiernos de la región. Gracias a todos esos esfuerzos que, digo, es muy importante mencionarlo, porque a veces uno se siente un poco cansado, ¿no? De tanto empujar, pero digo, todo esto ha provocado algunos cambios positivos, y esto es que hoy es mucho más claro que este tipo de problemas y este tipo de estándares no se resuelven con la voluntad unilateral del gobierno, porque es algo complejo. Eh, digamos, digo, cuando uno piensa, por ejemplo, les doy el caso de una evaluación sectorial, ¿no? Uno dice, bueno, el GAFI les exige a los estados que hagan evaluaciones para medir riesgos, que identifiquen cuáles organizaciones están dentro del concepto del GAFI, y luego digan, bueno, a ver, de las que están dentro de la definición funcional de GAFI, ustedes, gobiernos, tienen que separar la paja del trigo, cuáles están más expuestas a riesgos de financiamiento y cuáles menos. O sea, esto es algo muy difícil de hacer. Tengo alguna experiencia en conducir evaluaciones y les aseguro que es muy difícil de cumplir ese estándar. ¿Por qué? Primero porque el estándar no está pensado, ¿no? para países como los nuestros, como los países de América Latina. Está pensado para otro tipo de países
como Reino Unido, donde tienen otra tradición en el derecho, donde hay organismos gubernamentales que regulan a nivel nacional y tienen como un conocimiento muy específico de las actividades, de los fondos, del tipo de donantes. Eso no pasa en América Latina y creo que en el Caribe tampoco. Entonces, tratar de cumplir ese estándar hoy por hoy está muy claro que no se puede hacer solo un funcionario sentado en su escritorio, sino que necesita, ¿sí? Necesita colaborar con el sector no lucrativo. Y también necesita colaborar con el sector de las instituciones financieras, que también conocen una parte, una arista de lo que tiene que ver con riesgos de financiamiento del terrorismo en organizaciones sin fines de lucro. Entonces, digo, hay que, primero, vos preguntabas por tips, primero revisar estos cambios, ¿no? que mencionaban primero Miguel y también Claudia, haciendo referencia un poco a de dónde partió y con qué alcance y objetivos la recomendación 8. Entonces, primero hay que tener muy claro en qué ejes el sector no lucrativo se debería apalancar, en qué ejes de todo, de lo que tiene que ver con el estándar, la ley interpretativa, el documento de buenas prácticas. Y acá hay, creo que, 4 cuestiones muy puntuales, ¿no? No quiero repetir, pero digo, hay 4 cuestiones que tienen que ver con la aplicación del enfoque basado en riesgo, que con esta última modificación de noviembre de 2023 se ha clarificado, pero que ya estaba, pero bienvenida la clarificación porque los estados no estaban pudiendo cumplirla. El otro eje en el cual deberían apalancarse es en ese reconocimiento que hace el GAFI respecto de las medidas de autorregulación que las organizaciones ya implementan. Digo, esto es reconocido ya por el GAFI en sus efectos mitigadores del riesgo de financiamiento del terrorismo, aunque las entidades no los apliquen para eso, las medidas que tienen, digamos, esas propias regulaciones y reglamentaciones en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de buena gobernanza, es algo que es muy importante que sistematicen y que hagan saber a las autoridades. Por otro lado, también, como saben, esta última modificación hace aún más énfasis en que las entidades sin fines de lucro no deben ser entidades obligadas. Por si alguno no lo había entendido, si alguno se había hecho el distraído, ahora está en el texto, claramente. Y por último, como comentaba Miguel antes, el GAFI hace un reconocimiento, y esto creo que es muy valioso, hace un reconocimiento sobre la aplicación incorrecta de la recomendación ha tenido un efecto totalmente desalentador en las actividades benéficas y humanitarias legítimas. Entonces, en la ronda de evaluaciones que comienza el año que viene, que es la 5ª ronda de evaluaciones, los países necesitan demostrar que están adoptando el enfoque basado en riesgo para proteger el sector, pero sin perturbarlo, es decir, evitando esas consecuencias inintencionadas. Entonces, estos creo que son los 4 señalamientos que las entidades tienen que tener a mano para impulsarse, ¿sí? Y con esto termino. Hay que hacer un trabajo muy serio, ¿sí? Hay que hacer un trabajo preparatorio muy serio para sentarse en las mesas multisectoriales con representantes del sector gubernamental, con representantes del sector financiero. Hay que informarse, hay que manejar el lenguaje del GAFI, hay que estar interiorizados sobre los momentos y los desafíos que el gobierno atraviesa, ¿sí? Porque de eso depende que los procesos de incidencia que empujen al final sean efectivos.